reclamando la renuncia de funcionarios que comprometen a sus familias por casos de corrupción, y es todo un escándalo. Pero claro, le tenemos que sumar el coronavirus. La OMS ya dijo, América Latina es el nuevo epicentro de esta enfermedad. Fue China, después pasó a ser Europa y ahora es Latinoamérica, entre otras personas, entre otros motivos, justamente por Jair Bolsonaro. Vamos a hablar de todas estas cuestiones con Marcelo Claudio, que es periodista, está en Brasil. Me dicen que está en un lugar muy bonito, me muero de ganas de verlo. Ah, no te puedo creer. ¿Eso es Copacabana, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día muchachos, buen día para todos. No, esto es Praia Vermelha, el barrio de La Urca. Estamos abajo del Pan de Azúcar, para que ustedes... Ah, mirá, compramos igual, que está desactivado desde hace casi 3 meses por causa de la pandemia, digamos. Claro, y en esa playa, por ejemplo, entonces, clausurado significa que no puede ir en verano, bueno, iba a decir veraneantes, en Brasil es verano todo el año. ¿No puede ir gente a la playa, por ejemplo? En realidad hay un decreto del gobernador que impide que la gente vaya a la playa, pero la gente va igual a esta hora, especialmente esta que es una playa militar, ¿no es cierto? Tenemos gente en el agua nadando y haciendo sus ejercicios con las precauciones debidas. Claro. No hay que aglomerarse, hay que usar barbijo, lógicamente si uno se tira al mar se lo tiene que sacar, pero manteniendo las distancias. Sí, claro, pasa que si al mismo tiempo tenés un presidente que ayer salió a comprar un pancho y una coca, literalmente, rodeándose de gente, él no usa barbijo, etcétera. Claro, ¿cómo le explicás al transeúnte que no, que la distancia social? Si se escucha, si el presidente de la nación hace baños de muchedumbre, debe ser complicado, ¿no? Bueno, si a alguno no le quedaba claro el psicópata que dirige este país y los lunáticos que tiene como ministro, porque no solamente son las barbaridades que dijo Bolsonaro en esa reunión de ministerio que fue divulgada, que ustedes lo acaban de pasar, sino los ministros, por ejemplo, la ministra de Cultura hablando que había que meter preso a los gobernadores, el ministro de Educación diciendo que hay que meter preso a los de la Corte Suprema, y por supuesto Bolsonaro diciendo que el pueblo tiene que armarse porque el pueblo armado nunca será esclavizado. Una cantidad de delirios que va por supuesto en contra de lo que hacen los gobernadores, que es intentar parar un poco la pandemia, creando, digamos, restricciones a la usanza como se crea en el resto de los países del mundo, ¿no? Claro. Marcelo, hay una parte que yo no entiendo. Este video, ¿no?, que ahora se hizo público porque la Corte Suprema autorizó que se haga público, es un video de una cámara de seguridad, en el sentido de todas las reuniones en la Casa de Gobierno en Brasilia se graban y eso fue lo que se difundió, o era una suerte de reunión abierta no sé si con medios de prensa, pero al menos con una cámara oficial, con un señor, con una cámara, un trípode. ¿Se entiende la pregunta? Porque me llama la atención que se grabe tanto. Sí. No sé si en la Argentina pasa eso. No, es una reunión de gabinete con una filmación oficial que obviamente no es pública, porque es una reunión de gabinete donde tocan temas secretos que los únicos que lo pueden autorizar es la Corte Suprema, y cortaron algunas partes donde en las discusiones envuelven, inclusive insultando a varios países, como el caso de China, por ejemplo. Eso está sacado, porque toda la conversación es una cantidad de epítetos, de insultos, que más parece una reunión de borrachos en un bar que una reunión de gabinete de ministros de un país. Es increíble realmente. Claro, claro. Y a todo esto, ¿no? Hablando de vuelta del coronavirus, que es la otra tormenta gigante, también política, ¿no?, pero sobre todo de salud. Siempre hablamos del récord de muertes en Brasil, que también es lógico porque tiene mucha población, pero como aclarábamos antes, ser presidente de un país muy grande te trae muchas responsabilidades. Si haces las cosas bien, salvás a millones de la pobreza, como hizo Lula da Silva. Y si haces las cosas mal, bueno, haces que mucha gente muera, mucha más gente que en otros países porque te tocó presidir un país muy grande. Aclarada esa cuestión, las cifras que ya de por sí asustan, ¿están por debajo de la realidad? Es decir, el estado de Amazonas, por ejemplo, ¿puede ser que haya más casos que los que se conocen oficialmente? Sí, los especialistas, infectólogos, inclusive que dependen del Ministerio de Salud, hablan que la subnotificación está por lo menos 15 o 16 veces abajo de lo normal. Acá se pasa un número de 350.000 contagiados. Tendríamos que hablar ya de casi 4 millones de personas que contrajeron el virus. En cuanto a los muertos, andan por arriba de 22.000, un promedio de 1.000 muertos diarios, pero seguramente debe haber más, porque este es un país de tamaño continental. Entonces claro, hay un montón de gente que muere y que no se les hace el examen, no hay tiempo útil o hábil para hacerles el examen,
Entonces, bueno, se los entierra de la forma que pueden y no aparecen en la estadística. Pero sin lugar a dudas, hay bastante descuento en las cifras oficiales. Y una última pregunta, Marcelo. Los sistemas de salud, porque a la larga todo se resume a eso, ¿no? Porque se puede enfermar mucha gente, que si el sistema de salud tiene la capacidad de atenderlos, no hay tanto problema que sean muchos o pocos. El tema es qué capacidad tiene el sistema de salud. Por eso Perú la está pasando tan mal, que arrancó una cuarentena rígida como la Argentina, incluso antes que nosotros, y la está pasando mal porque el sistema de salud de Perú es aún peor que el argentino. En Brasil, ¿se tienen porcentajes de camas ocupadas en terapia intensiva, por ejemplo, en San Pablo o en Río de Janeiro, que son los lugares en donde peor la están pasando? Sí, lamentablemente las grandes ciudades como San Pablo y Río de Janeiro están entre un 95 y un 98%. Claro. Están casi al límite. Y solamente se relajó un poco este número porque los gobernadores y los alcaldes crearon hospitales de campaña. Si uno va a ver al Maracaná, va a haber un hospital de campaña. Claro. Aquí en el barrio de Leblon hay hospitales de campaña. Allá en San Pablo, en el estadio Pacaembu, estadio histórico que albergó finales de Copa Libertadores, hoy es un hospital de campaña junto con el Sambódromo de San Pablo. Entonces, los gobernadores y los alcaldes que pusieron las barbas en remojo han permitido, digamos, un poquito más de holgura en ese caso, pero se estima que pronto eso no va a dar abasto porque inclusive ya hay filas para espera en las unidades de terapia intensiva. Claro. Marcelo, ahí vemos pasar a gente haciendo jogging atrás tuyo. No sé si le sigue diciendo jogging. Retrocedí 30 años con esto. No, están corriendo. Esto es normal, totalmente normal. Si fuera un momento normal, habría muchísima más gente. Claro, pero allá ¿está atrás hay gente que permitido está o no? nadando. Más allá de que la gente lo hace, pero para entender más o menos, por ejemplo, no sé si es el alcalde, el gobernador o quién es el que regula ese tipo de cosas. Y si está permitido o no salir a correr. No, sí, eso desde ya, está permitido. Inclusive hoy ya se empiezan a liberar algunas restricciones, se empiezan a abrir comercios que en realidad nunca dejaron de abrirse. Claro. Pero, por ejemplo, un dato, a partir de hoy está autorizado los entrenamientos de todos los clubes cariocas, acá de Río de Janeiro. Y la idea es que el 15 de junio se retome el campeonato carioca. 15 de junio, para allá en junio comenzar el Brasileirão con estadios, por ejemplo, un estadio único como el Maracaná, con un 50% de público y con los hinchas separados por 2 metros. Claro. O sea, acá no se contempla sin público, se contempla que haya público. Qué locura. Ya que se planee eso al estilo italiano, España, siempre aclaramos, allá el famoso pico ya pasó, acá no, entonces llama muchísimo la atención. Bueno, en fin, ¿qué no nos llama la atención del país que preside Jair Bolsonaro, Marcelo? Gracias por todo este tiempo. Gran saludo para todos, chau chau. Bueno, un saludo, también le agradecemos esas imágenes tan bonitas, ¿no? Nos hizo pasear un ratito, aunque bueno, Brasil no es el mejor destino en este momento.